Hola a todos. El día de hoy comenzaremos con nuestro quinto proyecto titulado El cuento, partes y elementos. Iniciaremos diciendo que el cuento es un género literario que narra una historia completa. Lo hace de una forma breve y sencilla. Todos y cada uno de los hechos son imaginarios y se puede expresar en forma oral o escrita. La estructura del cuento consta de tres partes fundamentales: el inicio o planteamiento, desarrollo o nudo y final o desenlace. Dentro del inicio encontramos el punto de partida. Se sitúa el lugar donde suceden las acciones y se presenta a los personajes de la historia. En el desarrollo o nudo es la parte donde el conflicto del problema inicia y a lo largo de este van entretejiéndose diversos tramas que los ayudan a surgir con situaciones no reales y que pueden ser de conflicto para los protagonistas o los personajes de la historia. Dentro del desarrollo, ya casi al final, encontramos algo que se conoce como el clímax, que es el punto más importante de un cuento. De ahí tenemos el final o desenlace, que es la parte donde se solucionan los problemas, es decir, surge un nuevo orden, totalmente contrario al que en el inicio teníamos. En este pequeño esquema podemos ver la tensión narrativa de la historia. Es decir, en el principio existe un orden, todo permanece en calma. Posteriormente viene el desarrollo o nudo, donde se ejerce un ligero planteamiento, y posteriormente el desenlace o final. Elementos del cuento. Tenemos algunos de los elementos del cuento, los cuales están enfocados a saber de qué consta la historia y de qué nos podemos ayudar. Partimos de los personajes. Los personajes son las personas, animales u objetos que aparecen y participan dentro del cuento. En general, el autor los presenta de una forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas, o mediante su conducta y relaciones con otros personajes. El espacio. Son las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento. Son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. El tiempo. El tiempo corresponde a tres diversos aspectos. El primero puede ser el momento en donde se ubica la historia, es decir, el año en el que la podemos ubicar. ¿Cuándo sucedió? ¿En la época medieval? ¿En la actualidad? ¿En el siglo XIX, XVIII? También tenemos un tiempo de la narración, que es el tiempo el que dura la narración, es decir, puede transcurrir en un solo día, en 2 semanas, en 3 semanas. Y finalmente el tiempo verbal, que es el tiempo en el cual nosotros contamos la historia. Puede ser pasado, presente o futuro. Siguiendo con los elementos, vamos con la atmósfera. Corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera debe traducirse como la sensación o estado emocional que prevalece en la historia. En ella se puede irradiar el misterio, la violencia, la tranquilidad o la angustia. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. En este se entrelazan todos y cada uno de los acontecimientos. Surge la oposición de fuerzas, pueden ser de orden externo o interno. Por ejemplo, hablando de externo, la lucha del hombre con el propio hombre, la lucha de la naturaleza con el hombre o la lucha de un ser extraordinario con el protagonista de la historia. También tenemos un último elemento que es el narrador y que no se debe de confundir con el autor de la historia. El narrador, según el grado de participación de la historia, puede ser un narrador protagonista al que le pasa todo, el narrador testigo, que es el que observa, o un narrador omnisciente, que todo lo sabe, incluyendo los pensamientos de los personajes. De acuerdo a su persona gramatical, se puede ser en primera persona un yo, una segunda persona tú, ustedes, y una tercera persona él o ella. Los narradores son la voz que cuentan la historia, que organizan todos y cada uno de los acontecimientos.
Les decía, de acuerdo a su clasificación, es en primera, segunda persona, que es la poco frecuente, y la tercera persona. Los tipos de narrador son omnisciente, protagonista y testigo. Se narra en modo dialogado, en un estilo directo o indirecto, según sea el caso. Bueno, espero les haya gustado esta presentación, tomen nota y recuerden, nos vemos en clase. Gracias y hasta pronto.